Buen día chicos, bienvenidos al taller online grabado de escritura académica. En esta ocasión he decidido preparar este taller de escritura académica porque sé que va a ser muy útil para estudiantes universitarios, para profesionales que ya estén a punto de graduarse o que ya se hayan graduado y para aquellas personas que quieran escribir o estén en proceso de escribir un libro. Entonces, este taller tendrá todos los contenidos necesarios que requieres para poder hacerlo. Vamos a ello. Bien, entonces este taller lo he denominado Revisión de criterios clave para la escritura académica. Y por tanto, como todo taller, tiene unos objetivos. Vamos a ver cuáles son esos objetivos de este taller. En primer lugar, discriminar las características clave de la escritura académica para aplicarlos en un proyecto integrador. Bueno, en principio esto de proyecto integrador es una denominación que utiliza aquí en Ecuador una universidad para denominar a los trabajos de escritura monográfica, los trabajos que se acercan a un trabajo de monografía o de investigación para graduarse de máster o de licenciados, ¿verdad? Pero en definitiva lo que intento es que vean cuáles son las características clave de este tipo de escritura. Y también que analicemos en conjunto cuáles son los componentes de esa estructura, ¿verdad? Y cuál es la redacción que debe tener todo tipo de escritura académica. Vamos entonces a revisar cuáles son estas características clave de toda escritura académica. Tenemos en esta lámina, ¿verdad? Una serie de elementos que nos van a permitir reconocer esas características clave en un documento académico. ¿Y cuáles son esos documentos académicos? Pueden ser, por ejemplo, una tesis, pueden ser, por ejemplo, ensayos, pueden ser, por ejemplo, artículos, pueden ser informes de investigación, proyectos de materia integradora, proyectos de licenciatura, de maestría, etc. En definitiva, tenemos que primero saber cuál es la definición de escritura académica para después irlo proyectando hacia otros espacios, ¿no? ¿Qué nos dice el diccionario de la RAE en cuanto a escritura académica? Nos dice que es un discurso especializado cuya finalidad es producir y difundir el conocimiento científico en los ámbitos académicos. Quiere decir que yo, estudiante, ¿verdad?, de una determinada universidad y que aspiro a tener un título con ello, ¿verdad? Puede ser un título de licenciado, un título de máster o un título de doctor. Debo producir en primer lugar y en segundo lugar debo difundir ese documento académico, ese documento que avala mi conocimiento académico a través de los distintos canales de los ámbitos académicos, ¿verdad? Ese documento académico debe tener ciertas características. ¿Cuáles son esas? La precisión, la concisión, la claridad son los tres elementos básicos, ¿verdad? ¿Y qué se va a lograr con ello? Se va a lograr que todo el texto sea uniforme, que tenga un discurso que sea transversal y que este discurso sea en común de todo el texto, ¿verdad? Y que sea impersonal, ¿no? No podemos decir nosotros vamos a hacer esto, yo voy a hacerlo de acá, no. Tenemos que escribir en tercera persona gramatical y con un léxico propio de la ciencia. Recordemos que todas las ciencias, cada una tiene su metalenguaje. ¿Qué es metalenguaje? Es un lenguaje especializado de un área del saber. Por ejemplo, los matemáticos tienen su metalenguaje, los pedagogos tienen su metalenguaje, los cosmetólogos tienen su metalenguaje, los biólogos tienen su metalenguaje. Entonces, el léxico propio de cada ciencia se denomina metalenguaje y por tanto es un lenguaje que caracteriza únicamente a una determinada área del saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a posibilitar esta escritura académica? Va a posibilitar satisfacer distintas necesidades comunicativas en diferentes disciplinas y prácticas académicas, ¿no? ¿Por qué se lo hace? ¿O hacia dónde apunta esta escritura académica? Esta escritura académica apunta al hecho de que el estudiante universitario
debe formarse con el propósito de convertirse en un escritor prosumidor. Es decir, debe ser estudiante, pero al mismo tiempo debe producir documentos académicos, ¿verdad? Y por eso se conoce con el nombre de prosumidor, no solamente aquel que consume, sino también aquel que produce algo. Ok, la escritura académica nos va a servir para modelar nuestra escritura en cada una de estas disciplinas, ¿verdad? Va a actuar de acuerdo a los propósitos de la alfabetización académica, va a desarrollar nuestro potencial epistémico en la escritura académica, es decir, un potencial de conocimiento, ¿verdad? Va a hacer que nosotros participemos en el círculo académico, y esto es muy importante, porque muchos estudiantes escriben, pero nunca publican, ¿verdad? Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es como si nosotros escribiéramos una obra maravillosa. ¿Y qué pasó con su obra? Después de que la logramos producir, escribir e imprimir en nuestra impresora o en una imprenta, la anillamos y la guardamos en un cajón de nuestro escritorio. Y ahí se quedó, por eternas memorias, como se dice, ¿no? Por los siglos de los siglos. Pero eso no tiene ningún aval, es decir, no hace que tu documento tenga valor. ¿Cuándo tu documento tiene valor? Cuando tú puedes compartirlo con tus colegas, cuando puedes intercambiar criterios, es decir, cuando puedes ser partícipe del círculo académico y por tanto tiene la capacidad de generar conocimientos propios. Como vemos, cada uno de los componentes de esa lámina tiene su importancia, ¿verdad? Ok, ¿cómo es esta escritura académica? Es sistemática, en presentación y estructura, es decir, tiene formatos que pueden ser formatos que correspondan a una facultad en concreto, o a una universidad en concreto, ¿verdad? Tiene normas de escritura y también tiene una ética. Aplica con precisión el léxico correspondiente a la ciencia a la que pertenece. Esto un poquito ya lo hemos visto, porque hemos dicho que cada ciencia tiene su propio metalenguaje y la escritura académica debe escribir o debe manejar ese léxico o ese metalenguaje que corresponde a esa ciencia con la cual, de la cual está usando para poder escribir su artículo académico, ¿no? El discurso académico exige coherencia, cohesión, unidad, claridad y especificidad, y eso implica que todo el documento deben estar las ideas muy bien relacionadas, ¿no? Coherencia y cohesión apunta a eso, a que todas las ideas de un texto estén muy bien relacionadas, lo mismo la unidad. Y claridad en un texto apunta a que lo que yo escriba se entienda de una sola manera. Es decir, no exista ambigüedad, ¿no? Todo lo contrario es un texto literario, donde las palabras, las frases o los versos, en el caso de un poema, tienen multiplicidad de sentidos. Aquí, en un documento académico, todo tiene que ser muy específico, ¿no? Debo referirme a algo en concreto. Y finalmente, con el cuarto punto, decimos que un texto académico siempre va a informar a la comunidad, va a exponer y por tanto va a argumentar lo que se vaya a sostener, siempre fundamentado en hechos, pero sin la exageración, cuidando mucho este elemento, ¿no? Y finalmente, siempre todo documento académico va a recurrir a una bibliografía, siempre atravesada por las normas, que puede ser la norma APA, la EEE, o aquella que solicite la revista o unidad académica para la cual está escribiendo, ¿verdad? Pero recordemos esto, siempre bajo normas. No emite juicios de valor, no busca una reacción subjetiva del público o la audiencia, busca informar, documentar lo que se diga a través de hechos, ¿no? Y finalmente está sujeta al análisis y a la validación de la comunidad científica. Esto es lo que habíamos venido comentando, que son tus colegas quienes van a dar el valor de ese documento que tú tienes, que lo van a discutir, a lo mejor contigo, a lo mejor entre otros colegas. Ahí se va a filtrar y por tanto allí se va a profundizar. Y nosotros decimos, bueno, hemos visto todo esto de la escritura académica, pero nosotros no sabemos cómo vamos a diferenciar un documento académico de aquel documento que no es un documento académico, ¿verdad? ¿Qué criterios tiene y cómo lo podemos diferenciar? Entonces vamos a ver en estas dos láminas dos ejemplos de textos que aparentemente son iguales, pero que en realidad no lo son. Y vamos a ver qué diferencia a cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a ver el del lado izquierdo primero y después vamos a leer el del lado derecho. El del lado izquierdo dice: la mantarraya es la especie más grande de los cientos de rayas que habitan el planeta.
Posee aletas cefálicas en la cabeza que asemejan cachos, por lo que también se le conoce como diabla. Son peces cartilaginosos, es decir, que tienen esqueleto no óseo, como los tiburones y quimeras, incluidos en la clase de los condrictios. Es la única que tiene la boca en la parte frontal y la única que filtra plancton, a excepción de la raya diablo. Es decir, son completamente inofensivas, a pesar del tamaño de la cabeza, de la extraña cabeza y del vestigio remanente de arpón en su cola, heredado de sus ancestros. Pero sin veneno y en forma de espina caudal. Nadar con mantarrayas es pues un gran privilegio. Este documento del lado izquierdo nos cuenta que es una mantarraya, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Está tratando de contárnoslo, ya ustedes se pueden dar cuenta, en un lenguaje no tan pulido en el sentido de que no incluye terminología científica propiamente dicha, aunque a partir de algunos elementos nosotros podemos detectar que sí hay palabritas que pueden sonar a lo mejor desconocidas para la gran mayoría del público, como pueden ser las palabras cefálicas, como puede ser la palabra cartilaginoso, como puede ser la palabra plancton, ¿verdad? Vamos a ver el documento del lado derecho, a ver qué diferencias encontramos nosotros. Dice, el presente trabajo tiene por objeto analizar las reacciones de 6 especies marinas frente a diversos tipos de actividades turísticas en la Reserva Marina de Galápagos, para descartar el supuesto de que estas actividades no afectan el comportamiento de las especies en las islas. Para ello, se analizaron 16 sitios turísticos distribuidos en el archipiélago de Galápagos. 6 especies fueron seleccionadas considerando uno o más de los siguientes criterios. 1. Altamente atractiva para los turistas. 2. Amenazada o en peligro de extinción. 3. Rango de distribución restringido. Y 4. Endémica o rara. Estas especies fueron raya águila, Aetobatus narinari, raya sartén marmoleada, Taeniura meyeri, tiburón de aleta blanca, Trianodon obesus y tortuga verde, Chelonia midas, cormorán no volador, Palacrocorax arrisi y lobo marino de Galápagos, Salophus californianus. Y abajo tiene un link, tal como tiene el artículo de la izquierda, que dice cielo, cielo.cl, etcétera, ¿no? En el link, y de la izquierda vemos la revista.es. De acuerdo a estas características que nosotros hemos notado en los textos, ¿podemos decir que existen diferencias? Claro que sí, podemos decir que el texto del lado izquierdo nos presenta un texto sin mayores dificultades, mientras que el texto del lado derecho ya nos va planteando desde el primer párrafo un objetivo. Es decir, este es el objetivo de mi trabajo, tal como lo plantea incluso con la misma palabra, ¿no? En el primer párrafo. Y a continuación, en el segundo párrafo, nos cuenta que se han analizado, fijémonos la palabra que utiliza, analizado, y habla de 16 sitios turísticos, y a continuación va nombrando cada uno de los elementos, ¿verdad? Y de las 6 especies que fueron analizadas, no solamente con su nombre común, o como se dice, con el nombre vulgar, sino con el nombre científico, que en general es un nombre que está en latín, y que tiene cierta dificultad para la pronunciación, ¿verdad? Como se habrán podido dar cuenta. Entonces, bueno, veamos estos elementos. Por un lado, subjetivo, el del lado izquierdo, ¿no? Acá tiene la terminología científica latina, tiene también el hecho de que nombra que va a haber figuras, ¿verdad? Tiene también las citas textuales que se hacen, ¿verdad? En figura 1 y figura 2, y está esta figura que la contempla, y todos los otros elementos que yo les he ido comentando, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que son 2 tipos de textos completamente diferentes. Un texto incluye gráficos también e incluye bibliografía. Un texto corresponde a una revista, digamos que de acceso popular, ¿no? Que puede leer cualquier persona como una información, mientras que el texto del lado derecho corresponde a una investigación de tipo científico, es decir, es un artículo académico. ¿Cuál es la estructura más frecuente en la escritura académica? Vamos a conocerla.
¿En qué consiste esta? Vemos aquí esta secuencia que está así puesta, ¿verdad? Y esta secuencia, que es la más frecuente en el documento académico, nos habla de que este se compone de varias partes, como vemos nosotros aquí, del título, que nosotros debemos ser capaces de crear un título atractivo al lector, el resumen que sintetiza todo lo que yo voy a hablar y lo que voy a presentar a mi lector, en la introducción que se hace una presentación del tema, ¿verdad? Una breve presentación del tema también muy atractivo, los materiales que voy a usar para documentarme y la metodología que voy a usar para acceder a mi trabajo de investigación, los resultados esperados o preliminares y las conclusiones y recomendaciones, que son los aportes que yo hago a este documento académico. Pero la pregunta es, ¿cómo redactar un título de un manuscrito de investigación o cómo redactar un título de un escrito académico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a ver unas 4 o 5 características que nos dicen cómo debemos redactarlo. Primero, debemos sintetizar la idea principal del escrito de una manera sencilla, con un estilo adecuado, y debe determinar el área de estudio, ¿no? Recordemos que a pesar de que estamos trabajando con un material investigativo y estamos escribiendo un texto académico, este texto debe tener un estilo que sea acorde a lo que yo estoy escribiendo. Debo decir que voy a hablar, por ejemplo, en el título debe estar sintetizado el área de estudio, por ejemplo, biología, arquitectura, ciencias económicas, etcétera, ¿no? Este enunciado que yo voy a precisarlo debe ser un enunciado conciso, es decir, debe ilustrar el tema principal a través de la identificación de variables. Esto ya es un poco más especializado porque se ve en la parte de investigación, ¿no? Corresponde a la investigación, las variables. Y los aspectos teóricos que se investigan y la relación entre estos. Es decir, en un enunciado corto que no puede exceder las 12 palabras, yo voy a presentar mi tema de investigación o mi tema de escritura académico. El título debe explicarse por sí solo, ¿verdad? No necesito que alguien lo explique, porque si no, eso quiere decir que yo lo he redactado mal, ¿no? Debe tener una estrecha relación con el objetivo general, es decir, el planteamiento que yo me voy a hacer en mi objetivo, lo que voy a plantear como objetivo, debe estar muy relacionado con el título al cual yo esté aludiendo. Y la función clave del título, ¿cuál va a ser? Informar a mis lectores acerca del estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Básicamente debemos evitar palabras que que confundan a mi lector y que aumenten la extensión del título. No puedo escribir un título aproximadamente de unas 20 palabras porque el lector se va a perder, ¿no? Mientras yo sea más preciso, más claro y más conciso, mi artículo académico estará mejor redactado, ¿no? Entonces, en los artículos académicos, menos es más. No debo usar abreviaturas, ya que el uso de las abreviaturas no facilitan la incorporación en los índices de artículos científicos. APA exhorta a eludir algunas palabras que dificultan la elaboración de índices como métodos, resultados, un estudio o investigación experimental de, es decir, estas palabras que estamos poniendo aquí no debes utilizarlas en los títulos que estés redactando, ¿no? Porque es una recomendación que hace APA a todos los escritores académicos. Entonces, ¿qué títulos son aceptables? Vamos a ver. Dice, el valor predictivo de los exámenes de estado frente al rendimiento académico universitario. Como vemos, este artículo tiene únicamente 13 palabras, es un título ideal. Está planteando específicamente de qué voy a hablar en mi artículo científico, ¿verdad? De esa predicción que pueden tener el valor de los exámenes de estado en el rendimiento académico de los universitarios. Consideraciones del uso de anticonceptivos en la adolescencia, ¿no? Es decir, algunas consideraciones que debemos considerar, que quiere decir considerar que debemos tomar en cuenta para el uso de anticonceptivos en la adolescencia, mucho mejor, más preciso, porque tiene menos palabras. Recordemos, en el escrito académico, menos es más. Tenemos un título de 8 palabras. APA recomienda el uso de no más de 12, sin embargo, este límite es flexible y debe consensuarse con el tutor del proyecto. Entonces, debo conversar con él
Si en realidad requiero poner una o dos palabras más, si son necesarias exclusivamente, ¿no? Para mi artículo. ¿Qué factores van a bloquear la precisión en la escritura académica? Yo debo determinar cuáles son esos factores para tenerlo en cuenta. En primer lugar, los errores de concordancia, ¿verdad? Yo siempre digo que la concordancia en una oración hace que esta oración tenga lógica, ¿no? Si yo leo esa oración y yo me doy cuenta que hay algo allí que suena mal, ¿verdad? Habré detectado un error de concordancia. Entonces, las palabras que use en sus oraciones deben concordar en género y en número siempre. Otra vez, si el sujeto yo lo tengo en singular, el verbo de mi oración debe estar en singular. Si el sujeto yo lo tengo en plural, el verbo de mi oración debe estar en plural. Si el sujeto yo lo tengo en masculino, el resto de la oración debe estar en masculino. O si yo tengo los elementos o el sujeto de mi oración en femenino, el resto debe estar en femenino, ¿sí? Es decir, esto yo debo tenerlo claro y por tanto yo debo recordar un poquito el uso de sustantivos, si no lo tengo fresco, ¿verdad? El uso del género y el número, género masculino, género femenino, número singular y número plural. Todos estos elementos yo debo considerarlos en el momento de la escritura y no debemos confiar nunca estos errores de concordancia al corrector del software, generalmente de Word, porque trabajamos en Word, o en Linux, porque ellos no se dan cuenta de estos errores de concordancia, ¿no? Por ejemplo, leemos esta oración y vamos a ver si logramos detectar algún error. Dice, la actividad de los empresarios bolivianos son muy pobres. Estamos en el sujeto hablando de algunos elementos, ¿verdad?, que están en singular versus el verbo que está en plural, ¿no? Entonces, para la máquina no hay error. Sin embargo, al leer detectamos que no cumple con una correcta concordancia. La actividad de los empresarios bolivianos es muy pobre, ¿no? Recordemos el verbo ser y estar. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. En la primera oración está en la tercera persona del plural. En la segunda oración se encuentra en la tercera persona del singular. Este año se ha incrementado diferentes avances tecnológicos. La repercusión que causan los videojuegos en lo académico puede ser abrumador, ¿no? Entonces ahí tenemos dos textos que debemos detectar cuáles son esos errores, ¿verdad? Estos textos yo se los voy a poner en el cuadernillo de ejercicios. Ahorita los voy a dejar pendientes para que ustedes se queden pensando, le den vueltas en la cabeza. Y se los vuelvo a poner en el cuadernillo de ejercicios para que hagan la resolución. Ahí ya sabemos que obviamente están equivocados, pero todavía no está la resolución. ¿Qué es esto de la verbosidad? ¿Hacia dónde apunta esto de la verbosidad, no? Vemos allí en esa imagen un señor que aparentemente está con un dulce, no recuerdo en este momento el nombre del dulce, el algodón de azúcar, que envuelve, ¿verdad? Fijémonos cómo envuelve el algodón de azúcar, cómo sale este azúcar envuelta en una especie de lanita. Y cuando él habla, las palabras salen de su boca, pero de una manera atropellada, ¿no? Entonces, la verbosidad tiene que ver mucho con esto, dice. Los textos de algodón de azúcar empalagan con palabras dulces que rellenan mucho volumen. Cuando se destila la sustancia apenas queda nada, ¿no? Está puesto un poco de manera metafórica. ¿Pero en qué consiste básicamente la verbosidad? Consiste en el uso excesivo de palabras, también conocido como verborrea, que afecte directamente el artículo científico y puede resultar intolerable para los lectores, ¿no? Ya sabemos nosotros que en el documento académico o en el artículo académico menos es más. Tenemos aquí una serie de conectores que podemos nosotros utilizar y la recomendación es que utilicemos los de la derecha porque son una sola palabra versus los que están del lado izquierdo porque son varias palabras, ¿no? Entonces, otra vez, menos es más. En lugar de decir a pesar del hecho que, decimos aunque. En lugar de decir durante el transcurso de, decimos durante. En lugar de decir en la vecindad de, decimos cerca. En lugar de decir es capaz de, decimos puede.
En lugar de decir se ha encontrado evidencia, decimos hay evidencia. En lugar de decir se hizo una comparación, se comparó, tiene el potencial de puede, ¿no? Fijémonos, una sola palabra nada más hemos usado. Y tenemos aquí también algo de lo que me parece conveniente hablar en este momento, que tiene mucho que ver con la escritura académica, que es el párrafo expositivo. Y para eso necesitamos conocer una serie de elementos que van a situarnos en lo que es el texto expositivo, ¿verdad? ¿Por qué usar un párrafo expositivo? ¿Cuál es el objetivo para usar un párrafo expositivo? ¿No? El párrafo expositivo o el texto expositivo tiene como objetivo informar sobre un tema en cuestión al receptor del texto, ¿no? Por ejemplo, los textos científicos. No quiere decir que solamente los textos científicos van a usar un texto expositivo, ¿no? Pero de manera general son aquellos que requieren de este tipo de lenguaje, porque es un lenguaje preciso, porque es un lenguaje claro, porque es un lenguaje que no debe presentar ambigüedad ante el lector. Entonces, ¿cuál es su propósito? El propósito es que el receptor comprenda claramente el mensaje, que sea preciso al exponer un determinado tema, que explique de una manera objetiva los hechos que han ocurrido en un determinado tiempo y en un espacio determinados. Esto es uno de los elementos más importantes. No busca convencer, lo contrario de un párrafo argumentativo, cuya función es convencer al lector de un determinado tema. El párrafo expositivo no. No presenta opiniones y debe incluir un registro formal, ¿no? Cuando hablamos de registro, hablamos de una forma de escritura, ya sea en una forma de escritura en cualquier tipo de texto, en cualquier tipo de escrito. El registro apunta a cómo está elaborado, a cómo está escrito eso. Si puede ser de una manera formal o puede ser de una manera informal, ¿verdad? E incluye también términos científicos que son necesarios para nuestra redacción. Presenta conceptos contenidos en el ámbito cognitivo, ¿no? Es decir, en el ámbito del conocimiento. Un párrafo expositivo es un conjunto coherente y cohesionado de oraciones con unidad temática. Es decir, yo debo situar en mi mente y decir, a ver, voy a escribir un párrafo expositivo, pero ¿sobre qué tema voy a hablar? Entonces, eso es lo primero que debemos pensar. Y de ahí en adelante ir desglosando una serie de temas para poder organizarlos de una mejor manera. Por lo tanto, el tema es sobre lo que trata ese párrafo. Yo leo un artículo y digo, a ver, este artículo trata acerca de los principales errores idiomáticos en los medios de comunicación. O este artículo trata acerca de los escritores de la época del boom en América Latina. Sobre lo que yo pueda deducir a partir de la lectura de mi artículo o de mi escrito académico, ese es el tema del que trata el párrafo, ¿no? Para eso tiene que estar muy bien escrito. Y debo escribir yo, autor de un texto académico, como idea principal la idea más importante del párrafo, ¿verdad? Debo buscar de todas mis ideas cuál es aquella que centra lo esencial y ubicarla como idea principal. Y aquellas ideas secundarias son aquellas ideas que están apoyando, ¿verdad?, a mi idea principal, que le sirven de soporte, y yo voy a tratar de presentar de ello unas evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Puedo presentar ejemplos, puedo presentar citas textuales, puedo presentar ejemplos, puedo presentar citas textuales, puedo presentar citas textuales de autoridad, que se llaman citas de autoridad, o puedo presentar también datos estadísticos. Todo ello son las evidencias. Aquí vemos un ejemplo de un texto expositivo cuyo tema es actividades turísticas y fauna de las Islas Galápagos como Ecuador. Recordemos que el tema no es una oración, por lo tanto no requiere que tenga el artículo, tampoco requiere que tenga un verbo, ¿no? El tema es ese elemento en abstracto que está abordando mi escrito académico, ¿verdad? Entonces, ¿qué he puesto yo como idea principal? Las actividades de alimentación y recolección de algas
para nido que el cormorán realiza en el agua se modifican ante la presencia de turistas, ¿verdad? Esta es una idea que el autor de este escrito académico está planteando a partir de una investigación que ha realizado, ¿no? Entonces, a lo mejor fue a una playa determinada, X, observó que había presencia de turistas, tomó muestras, ¿verdad? Las llevó al laboratorio, las analizó, etcétera, y después de que hizo todo este trabajito o trabajo de análisis de este estudio, pudo deducir que las actividades de alimentación y recolección de algas para nido que el cormorán realiza en el agua se modifican ante la presencia de turistas, y lo usó como la idea principal de su escrito académico. Ahora, ¿qué es lo que puede decir después? ¿Verdad? Puede irse apoyando en otras ideas que van a ser como unas especies de ramificaciones. Pensemos en la idea principal, en la idea secundaria y en las evidencias en una especie de un árbol, ¿verdad? Pensemos en esa analogía, hagamos una analogía con un árbol y tenemos el tronco en donde están las ideas principales, ¿verdad? El tema serían las raíces, porque de ello parte todo. El tronco propiamente dicho serían las ideas principales y las ideas secundarias serían las ramas principales, mientras que las evidencias serían las ramitas más pequeñas, ¿verdad? Aquí tenemos como ideas secundarias las reacciones de alerta y evasión asociadas con paseos en bote y buceo apnea, respectivamente, afectan dichos comportamientos, ¿no? Entonces, estos elementos afectan el comportamiento del nido del cormorán, ¿verdad? Y como evidencia presenta las actividades turísticas 4, que son caminata, buceo apnea, paseo en bote y buceo autónomo. Y aquí está cómo ha reaccionado el animal, ¿verdad? La actividad animal y cómo ha reaccionado y acá en la parte superior dice cormorán no volador, que es a quien se le ha aplicado este estudio. Ok, ¿qué observamos nosotros aquí? Observamos 4 imágenes y estas 4 imágenes están puestas con un propósito, con el propósito de que nosotros tratemos de detectar cómo debemos escribir estos párrafos académicos. ¿Qué se les ocurre a ustedes de cómo debe ser? ¿Cuál de estas 4 imágenes es acertada? Porque solamente hay una. A pesar de que hay 4 imágenes, de esas 4 imágenes solamente una es la correcta, ¿verdad? Será esta en donde el texto se divide en 2 bloques y cada párrafo tiene aproximadamente unas 12 líneas. Será esta en el que cada párrafo tiene aproximadamente unas 5 líneas. Bueno, esta pudiéramos decir que a lo mejor tiene 4. O será esta, el literal C, que tiene 2 o 3 líneas cada párrafo. Fijémonos que hay muchísimos párrafos, ¿verdad? Y cada uno de 2 o 3 líneas máximo. O será esta que intercala un párrafo pequeño, un párrafo mediano, uno pequeñito y otro mucho más extenso que corresponde al literal D. ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? Yo les diría que la lámina número B, es decir, esta que tenemos aquí, es la que apunta o es la que se sugiere que se redacte de esta manera. ¿Por qué? Porque el lector no puede o se le hace muy difícil decodificar párrafos cuya extensión sean de 8, 10 y 12 líneas, mientras que un párrafo de 5 líneas, de 4 o 5 líneas, para el lector se le hace mucho más fácil de decodificar, es decir, de entender, de captar esa idea que el escritor de un artículo académico quiere transmitir. Y aquí vemos cómo deben estar distribuidas. Párrafo número 1, hay 2 oraciones, en el primero tiene 3 líneas y media, y en el segundo 2 y media, ¿verdad? Solamente hay 2 oraciones, hay sangría, hay un espacio entre párrafo y párrafo. En el párrafo número 2 tenemos una oración pequeña y la segunda mucho más extensa. Este elemento de aquí me dice a mí que este es un punto aparte, porque yo comienzo el segundo párrafo con una sangría, termino en un punto, pero este punto ya me está indicando un punto final porque yo ya he terminado mi texto. Esto es una especie de ejemplo como para que lo tengamos como una guía. Tenemos aquí también el resumen, que es algo esencial en un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque a través del resumen nosotros podemos responder a 4 preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que podemos responder a través del resumen?
cuál es el problema, ¿verdad? Que me corresponde a la introducción de mi resumen, cómo se lo estudió, es decir, de qué manera yo hice ese proceso de estudio de este problema, es decir, corresponde a la parte de materiales y métodos, qué se usó y qué metodología yo usé para acceder a ese problema y entenderlo, cómo se encontró, es decir, cuáles fueron los resultados, los hallazgos, y finalmente qué significan dichos hallazgos, es decir, cuáles son las conclusiones, las discusiones a las que se ha llegado. ¿Qué debe tener todo resumen de un trabajo de investigación? Debe redactarse al final de realizar el trabajo. Muchos estudiantes, yo trabajé en un centro de escritura, muchos estudiantes esto es lo primero que realizan. Y en todas las recomendaciones de los libros de metodología de la investigación se nos dice que el resumen, que suele ser de un solo párrafo, debe redactarse al final, porque al final de nuestro texto, ¿verdad?, es cuando ya el autor tiene todos los elementos necesarios para poder sintetizar. En segundo lugar, vemos que contiene ideas principales, que no evalúa. En tercer lugar, que se debe redactar en tercera persona y en tiempo pasado. Y en cuarto lugar, que debe expresar de una manera breve, coherente y globalmente el contenido del artículo. ¿Qué recomendaciones nos dan para escribir correctamente un resumen? Que comencemos por aquellos puntos que sean los más importantes, ¿verdad? Que no repita lo que está en el título, ¿sí? Que incluya 4 o 5 conceptos, descubrimientos o implicaciones importantes. Recordemos que el resumen alude justamente a esta palabra, a resumir lo más importante que yo he escrito en mi artículo investigativo. Que debo redactarlo como se redacta todo el texto académico, con precisión y con claridad, y que hay ciertos formatos que se limitan a 500 palabras. Yo debo ver cuál de todos esos formatos es el que me exige mi unidad académica o mi universidad, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de resumen de un taller que realicé, y que dice: fueron consideradas clave para actividades turísticas en 16 sitios de las Islas Galápagos, la raya sartén marmoleada, Taeniura meyeri, la raya águila, Aetobatus narinari, tiburón de aleta blanca, Triaenodonobesus, tortuga verde, Chelonia midas, cormorán no volador, Phalacrocorax arrisi y lobo marino de Galápagos, Psalophus californianus, con el objetivo de analizar reacciones a corto plazo ante actividades de buceo apnea o snorkeling, buceo autónomo o scuba, paseos en bote o pangarride y caminatas. Para cada especie se documentó su comportamiento al momento del encuentro con los turistas y su reacción ante dicha situación. El uso del análisis de correspondencias reveló que el tipo de reacción de las especies depende significativamente de la actividad turística, a excepción de las rayas sartén marmoleada y águila. Asimismo, los análisis indican que a nivel de especie, cada actividad turística estuvo asociada significativamente con reacciones animales particulares. Esto sugiere que las especies analizadas son sensibles ante determinadas actividades turísticas, por lo que se deberían implementar recomendaciones de manejo a fin de garantizar la sustentabilidad del ecoturismo. Es decir, este resumen me cuenta cómo se estudió el problema, cuál fue el problema en particular, ¿verdad?, y cuáles son los hallazgos clave que encontró el investigador. Además de eso, tenemos que es súper importante o sumamente importante trabajar todo lo que es la coherencia y la escritura académica. ¿Cuáles son estos principios que van a regir la coherencia textual? Es decir, que yo no debo contradecirme, que todas las ideas deben tener una coherencia lógica, ¿verdad? La lógica está muy regida, la lógica de mis ideas está muy regida con la coherencia. Cualquier otra idea que presente debe estar dentro de estas mismas características, deben ser pertinentes y deben ser ideas acordes a mi contexto, y todas deben relacionarse de acuerdo a la unidad temática que yo he presentado. Es decir, las ideas deben estar relacionadas con el tema del cual yo esté hablando. ¿Cuándo existe coherencia en un documento académico?
cuando todos los elementos estén relacionados entre sí, lo que venía explicando, en torno a una idea central, según un orden lógico en su exposición, y no presentan conceptos contradictorios o sin sentido en el contexto en el que aparecen, ¿no? Entonces, bien, a partir de todos estos elementos que hemos visto el día de hoy en este taller de escritura académica, y que hemos revisado, es necesario que ustedes lo apliquen en un escrito académico, que se los voy a dejar como una pequeña tareita en el cuadernillo de ejercicios, que muy pronto ustedes lo van a tener, ¿no? En principio voy a subir este video para que lo tengan y lo puedan ir revisando las veces que ustedes deseen, y ya muy pronto, puede ser a lo mejor mañana o pasado, yo voy a subir el cuadernillo de escritura académica con los ejercicios que los voy a poner y con el solucionario también para que ustedes lo tengan. Lo ideal sería que hagan el ejercicio y después vean el solucionario, de tal manera que puedan hacer la comparación y ver cuánto fue el avance de cada uno de ustedes. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo taller online, grabado y completamente gratuito, que Escuela Alfabeta y Cecilia Carchi, su servidora, está preparando para ustedes en esta página de recursos gratuitos que tiene Escuela Alfabeta.